Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente reencontrándonos en esta noche para compartir nuevamente la palabra de Dios. Voy a invitarlos a cada uno de ustedes a cerrar sus vistas un momento y vamos a orar a nuestro Padre para que Él sea dirigiéndonos en esta hora y todo lo que hagamos y todo lo que diga sea de acuerdo a su voluntad. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, para darte gracias, Señor, porque todo cuanto recibimos, somos, Señor, oh Padre amado, es gracias a ti. Te pido, Señor, que limpies mi corazón, limpies mi mente, Señor, que tu Santo Espíritu fluya a través de mi boca, Señor, oh Dios, para que todo cuanto diga sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a trazar tu palabra de acuerdo a tu corazón, Señor, y que pueda edificar no solo mi vida, sino la vida de todos mis hermanos que me están escuchando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Bueno, el tema que nos ha tocado hablar hoy es el reencuentro de José con sus hermanos, ¿no? Y esto lo vamos a poder encontrar en el libro de Génesis, capítulo 45. Para hablar del tema de hoy, vamos a ir leyendo poco a poco los versículos de este texto. Son 28 versículos y vamos a ir hablando un poco acerca de estos, ¿no? Vamos a leer primeramente del versículo 1 al 3, todos juntos, y ahí de ustedes desde donde están van a acompañarme. Dice así la palabra de Dios en el Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. En capítulos anteriores hemos visto que José tuvo que pasar por muchos momentos muy difíciles, ¿no? Que empezó con que sus hermanos lo echaran a un pozo y luego lo terminaran vendiendo. Después de esto, él ha pasado por muchas circunstancias que pudiera hacer parecer, ¿no?, que Dios había tal vez cerrado sus ojos y no le veía, ¿no? Pero todo lo que le sucede a un hijo de Dios siempre tiene un porqué y siempre está dentro de los planes del Señor. En estos primeros versículos vemos cómo José, después de mucho tiempo, vuelve a ver a sus hermanos, ¿no? Definitivamente, como ser humano, su corazón se conmovió. Y a pesar de que tuvo que hacer muchas cosas cuando ellos llegaron a Egipto, y en las cosas que les enviaba, escondió cosas, ¿no?, diciendo que se las había robado y todo esto, al final todo esto era un plan no malvado, ¿no?, sino estratégico para que él pudiera llegar a este momento de reencuentro con ellos. Primeramente dice, ¿no?, que José no pudo contenerse y mandó que todos los que estaban con él se retirasen, ¿no?, y solamente quedara él y sus hermanos. Entonces, José, al ordenarle esto a los egipcios, que salieran de la habitación para que lo dejaran en privado, a sola con sus hermanos, demuestra la gran emoción que José sintió en ese momento de volverse a reencontrar con ellos. Realmente José muestra, ¿no?, este amor incondicional que siente por sus hermanos. Ni siquiera las cosas que había atravesado o lo que sus hermanos habían hecho pudo mermar en él este amor limpio, ese amor puro que él sentía por sus hermanos. Y definitivamente, como les dije, todo lo que él hizo anteriormente de esconder cosas en el trigo y todo eso para que ellos no, para que dijeran que era robado, o sea, simplemente no lo hizo para manipularlo cruelmente, sino fue una estrategia dirigida definitivamente por Dios para para llegar a este momento, ¿no? Entonces, al hacer esas cosas también a José le dolió, pero era necesario que él lo hiciera para que se pueda llevar todo un plan estratégico a cabo. Ahora, cuando él se da a conocer a sus hermanos, significa que
Él le mostró, ¿no?, a ellos que él era José, les hizo saber, mira, yo soy José. Habían pasado muchos años, recordemos, y José definitivamente había cambiado, ¿no? Ya no era ese jovenzuelo, ya era un joven mucho mayor, adulto, había cambiado su aspecto, la forma de vestirse, porque estaba en un lugar diferente a su tierra, Israel. Y tal vez hasta tuvo que mostrarle a sus hermanos que él estaba circuncidado, ¿no? Porque esa era la señal del pueblo de Israel, que todos los israelitas eran circuncidados. Y todo esto tuvo que hacer para que sus hermanos pudieran saber y darse cuenta que aquel hombre imponente que se encontraba frente a ellos era su hermano José. Dice que los hermanos, al darse cuenta de que José estaba frente a ellos, se quedaron turbados, ¿no? ¿Qué significa esta palabra turbados, ¿no? En realidad se quedaron asombrados, llenos de temor. No podían creer lo que veían frente a sus ojos, pues después de todo lo que habían hecho, ¿no? Y haber mentido con la muerte de su hermano, su padre y todo esto, tenían a este José frente a ellos, ¿no? Frente a sus ojos, los tenían ahí. Entonces, es un gran momento para la vida de José y para la vida de los hermanos de él, ¿no? Es un momento muy emotivo, es un momento muy hermoso, ¿no? Y así también nosotros, ¿no? ¿Cuánto de nosotros vamos a pasar por muchos momentos así de emotivos, ¿no? Pero sin embargo debemos de seguir este ejemplo de José, que a pesar de todo lo que los hermanos le hicieron, este amor hacia ellos estaba ahí latente, no había cambiado para nada, ¿no? Sigamos leyendo del versículo 4 al 8. Dice así: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y hasta el 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Prácticamente aquí José habla, ¿no?, de todo un plan que se fue desenvolviendo poco a poco, y fue un plan perfecto de parte de Dios, ¿no?, en el que estaba involucrado él como protagonista y luego sus hermanos. Y él tenía muy claro, José tenía muy en claro esto, por eso les dice, no, primeramente Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Entonces José no disminuyó lo que sus hermanos habían hecho, porque definitivamente haberlo vendido tampoco estuvo bien. Pero sin embargo, él veía más allá. José veía que el propósito de Dios en todo esto, en todas estas circunstancias, fue mayor que el mal que sus hermanos le hicieron. O sea, él reconoció que fue necesario que todo esto aconteciera para que el propósito de Dios se pudiera cumplir y desarrollar en su vida, a través de su vida, porque al final no solamente José fue bendecido, sino todo el pueblo de Israel. Entonces, podemos preguntarnos, hacernos esta pregunta. Entonces, ¿por qué fue José? ¿Por qué terminó José en Egipto? ¿Por causa del pecado de sus hermanos al venderlo, o fue un buen plan de Dios? Yo creo que fueron ambas cosas, pero definitivamente todo estaba involucrado en el plan que Dios tenía, no solo para José, sino para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en cada circunstancia, si sea adversa, definitivamente un hijo de Dios siempre se va a mover la voluntad de nuestro Padre. A pesar de que pensemos que son circunstancias muy tristes, Dios se está moviendo en esa situación y Él está haciendo algo para que se cumplan propósitos, ¿no? Para que se cumplan situaciones que Él ya tiene determinadas. José dice aquí claramente, ¿no? Dios me envió delante de vosotros para preservar una posteridad para ustedes en la tierra y para daros
mediante una gran liberación. Entonces José sabía que todos los dolores que él había atravesado estaban desde un principio con un propósito. Dios lo usó a él para preservar no solamente a su familia, sino también para proporcionar las condiciones para que el pueblo de Israel estuviera bien y se llegase a convertir en una nación fuerte y poderosa. Pues se podría decir que José fue víctima de los hombres, en este caso de sus hermanos, pero Dios le dio la vuelta a toda esta situación para su gloria y honra. Y nada de lo que le sucedió a José fue una pérdida, sino que al final siempre resultó ser una ganancia, un triunfo. Entonces podemos entender en esta parte que José tenía muy en claro lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Hasta este momento ya se había dado cuenta que Dios tenía un plan, un propósito definitivo con él, ¿no? Y por eso dice también aquí, así pues no me enviaron acá ustedes, sino Dios. Él tenía en claro que a pesar de que sus hermanos usaron unas tretas muy difíciles y muy tristes, al final no fueron ellos los que lo enviaron a Egipto, sino fue Dios mismo. José se dio cuenta que Dios era el que regía su vida. No los hombres buenos, ni los hombres malos, ni las circunstancias o el destino, sino Dios. Dios siempre estaba al control de todo. Dios siempre trabaja para el favor de sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos debemos de tener en claro. No va a ser la enfermedad ni la circunstancia lo que defina nuestras vidas o propósitos, sino que es Dios mismo el que define nuestras vidas y nuestro propósito. Él sabe en qué momento, Él sabe cuándo, Él sabe por qué. Y nosotros debemos de ser tan humildes como José y aceptar todos los designios de Dios para nuestra vida con humildad y agradecimiento. Ahora vamos a leer del 9 al 15. Ahí, dice así: daos prisa, id a mi padre y decídele, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Entonces ya luego de que José se les presenta a sus hermanos, ¿no? Es su anhelo como hijo que ellos vayan a traer a su padre Jacob a donde estaba él, ¿no? Podemos leer en esta primera parte que dice, así dice tu hijo José, ¿no? Cuando Jacob se entera, yo creo, ¿no? Que cuando sus hermanos ya llegan a hablarle a Jacob de que José vive, habrá sido un momento muy emotivo para Jacob, ¿no? Un momento muy alegre. Recordemos que tanto José como Benjamín eran los hijos más amados de Jacob, ¿no? Y al enterarse de esto, ¿no? Que su hijo estaba vivo, el que habían dicho que estaba muerto ahora está vivo, definitivamente fue un momento muy hermoso para Jacob. También dice aquí que José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Esto demuestra claramente que José no excluyó a ninguno de sus hermanos, ¿no? A pesar de los crueles que habían sido con él, su corazón siempre estuvo abierto y dispuesto hacia sus hermanos. Y esto lo demuestra al abrazar y besar y llorar con cada uno, ¿no? No hizo diferencia entre ellos.
Y luego de esto dice que conversaron ampliamente, ¿no? Yo imagino que habrán tenido mucho de qué hablar, pues habían pasado muchos años y pues él quería contarles todo lo que había pasado en su vida, ¿no? Y también quería enterarse todo lo que habían hecho sus hermanos durante todo este tiempo. Pero qué hermoso el comportamiento y el corazón de José, que demuestra en este momento, o sea, que no hizo excepción entre sus hermanos, sino que a todos los amaba por igual. Sigamos leyendo del versículo 16 al 24. Y dice así: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dijo José carros, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Vemos aquí, ¿no?, que el faraón tenía en alta estima a José. Lo tenía en una posición muy favorecedora, ¿no? Y tanto era el cariño que le tenía, que esa bendición, ¿no?, sobre la vida de José sirvió también para ampliarse hasta sus hermanos y padre, ¿no? Y como para el faraón José era su mano derecha, esa bendición que caía sobre él, pues pudo repartirla hasta sus hermanos, tanto así que mandaron carretas para que los niños y las mujeres no vinieran caminando, ¿no? Entonces eso sucede cuando un hijo de Dios actúa conforme a la voluntad de Dios. La bendición no solamente es para su vida, sino que también se irradia a todos los que están a su alrededor. Dice que los hijos de Israel ya no tuvieron que regresar caminando, sino que regresaron en transportes y encima llenos de provisiones y prendas nuevas. Qué tal bendición, de verdad que es una bendición tremenda, y todo por causa de José, ¿no? Todo por causa de José, porque él siempre fue un siervo obediente a Dios. Pero él les dice ahí claramente: no riñáis por el camino. José conocía a sus hermanos, ¿no? Y sabía que sus hermanos también tenían sus debilidades, y por eso es que les dijo: no riñan, ¿no? O sea, que no entre el enojo ni la pelea en ellos, porque pues de repente, una vez que ya no estuvieran al alcance de sus ojos, iban a actuar de manera egoísta, iban a estar tentados a actuar de manera egoísta, no siendo espirituales y peleando entre ellos. Por eso él tuvo que prever esto y decirles así claramente: no riñáis por el camino. Es hermoso ver cómo basta que un solo hombre, una sola mujer sea obediente a Dios para que la bendición no recaiga solo sobre esa persona, sino sobre todos los de su casa, y aún más allá. Sigamos leyendo 25 al 28. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Amén.
Entonces, primeramente vemos a un Jacob que estaba renuente, ¿no? Que no creía lo que sus hijos le decían, ¿no? Porque ya pues le habían dicho que su hijo había muerto, él ya lo había tenido por perdido, ya le habían traído su manto lleno de sangre y todo eso, y eran años que había llorado a su hijo, y de repente vienen estos mismos hijos que le dieron esta mala noticia a decirle a Jacob que su hijo vivía, ¿no? Entonces, en un primer momento, él se entristeció y no creía, ¿no?, lo que ellos le decían. Pero, ¿cómo se llama? Bastó que Benjamín no le hablase, y de esta manera él podía también llegar a reconocer las palabras de su hijo y darse cuenta de que sí vivía, ¿no? Entonces también esto nos enseña a nosotros que la única manera en que la gente puede saber que Jesús está vivo, ¿no?, que Jesús está vivo, es hablándoles de su palabra, y no solamente eso, sino mostrando nosotros las bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas. Mejor dicho, nosotros somos un testimonio vivo de que Jesucristo vive en nuestras vidas y de que Él es un Dios vivo, hermoso y poderoso. Pero para esto es necesario que nosotros le hablemos a la gente acerca de Jesucristo. Así como los hermanos vinieron a contarle a Jacob que José vivía, nosotros también debemos de contarle al mundo entero que Jesucristo vive, que Él es real, que Él es un Dios verdadero y fiel, y mostrarle no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio de vida, que somos bendecidos, protegidos, guardados por Él, ¿no? Y que Él nos abraza y Él nos cuida, ¿no? Y que puede hacer lo mismo con cada uno de ellos, siempre y cuando lo reciban en su corazón como su verdadero y único Salvador, ¿no? Ya cuando Jacob entiende que José vive, él dice, no, con esto ya me basta. José, mi hijo, vive todavía. Entonces él era su hijo favorito, era una alegría enorme para él porque su hijo favorito estaba vivo, prácticamente se había levantado de entre los muertos, ¿no?, por así decirlo, y ahora vivía. Entonces cambió el testimonio de Israel, de todas estas cosas están en mi contra, a con esto me basta, con esto me basta. Entonces es un testimonio de fe enorme la vida misma de José, ¿no? Es un testimonio de fe enorme porque a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los momentos adversos por los que tuvo que pasar, él se dio cuenta que definitivamente Dios estaba en el asunto. Y aún nosotros en este momento actual que estamos pasando por circunstancias muy difíciles, ¿no?, que prácticamente la muerte nos rodea constantemente, nosotros debemos de ser esa sal para la tierra, esa luz para el mundo, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza, esa fe radical, esa fe contundente que la gente pueda ver que nosotros vivimos por fe, que no vivimos por las circunstancias, que no vivimos por lo que acontece, sino vivimos por fe, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el único autor de nuestras vidas, el único que tiene el poder de dar vida o de quitarla, el único que tiene el poder de limpiarnos del pecado y darnos vida eterna. La gente tiene que entender que no son las circunstancias en un hijo de Dios lo que lo lleva hacia el sur o hacia el norte, sino es Dios mismo, ¿no? Tu vida, mi vida, está puesta en las manos del Señor. Y pase lo que pase, escuchemos lo que escuchemos, definitivamente, si somos obedientes, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, así como se cumplió en José. Definitivamente todo lo que estás pasando ahora es porque Dios así lo quiere, porque realmente está dentro de su propósito formar nuestro carácter, que crezcamos espiritualmente, que dejemos de ser bebés espirituales para podernos ser solamente de bendición para nosotros mismos, sino también de bendición para el mundo entero. A eso fuimos llamados, a ser canales de bendición para todos los demás. José reconoció que Dios estaba al control. Aprendamos a reconocer también esto. Dios siempre está al control, siempre, en los buenos momentos, en los malos momentos, en la abundancia, en la escasez. Dios siempre está al control de nuestras vidas. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y muy buenas noches. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y luego pasamos a los saludos.
Querido Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Padre. Hoy hemos aprendido, Señor, que todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, es porque tú así lo has querido, Señor, porque quieres formar nuestro carácter, porque quieres que seamos canales de bendición, Señor, porque se tiene que cumplir tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te pido que nos fortalezcas, que nos ayudes, Señor. Te pido que nos levantes, Padre Santo, que nos renueves las fuerzas, Señor, para seguir adelante, Padre amado. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir creciendo espiritualmente para poder ser, Señor Jesús, esas personas aguerridas, esos soldados fuertes que tú necesitas para tu obra, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que los ayudes, que los sostengas, que los sanes, Señor. Por favor, Padre Santo, guárdalos, bendito Dios, y hazlos sentir amados siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Vamos a saludar primeramente a nuestra familia pastoral, a nuestra hermana Marta, al pastor Huguito, a Jael y a Huguito Junior. Que Dios los bendiga grandemente y siempre no olviden orar los unos por los otros, en especial por nuestra familia pastoral. Saludamos a nuestra hermanita Elga Requelme, que Dios te bendiga, hermana. A la familia Correa Gamboa, a mis padres, muchas bendiciones, mi hermano David. A la familia Barrientos Vega, bendiciones, hermana Antonia, a sus hijos, a su esposo. A la familia Limante Velázquez, sigan esforzándose y siendo valientes. A nuestro hermano Ricardo Saldarriaga, recuerda que Dios está al control, hermano. A nuestro hermano Lucho Nicho, a Pilar, a Tracy, a Belén, a nuestra hermana Gloria, que Dios las bendiga, síganse esforzando. A nuestra hermana Jennifer Arice y familia. A la familia Vargas Correa, mi esposo que está en el trabajo, mis hijos en casa, Dios los bendiga. A nuestra hermana Susana Godoy Castillo, hermanita, esfuérzate y sé valiente. A la familia Correa Zapata, a nuestro hermano Cliff, Leila, Mari, Christopher, que Dios te bendiga, siervo esforzado y valiente. A nuestra hermana Gladys Irarica y familia, bendiciones. A nuestra hermanita Cintia Godoy, vamos Cintia, tú puedes. A nuestra hermana Vicenta Kulki Guamán, bendiciones, hermanita. Y saludos de los pastores Nelson Vicenta, de la iglesia Oasis de Amor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por los saludos. A nuestra hermana Natalie Díaz. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sigamos buscando del Señor. No nos enfriemos. Recordemos que mayor que todas las cosas que pasan es nuestro Padre que nos ama siempre. Que Dios los bendiga. Buenas noches.
presencia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo.